Hola, ¿qué pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, es jueves, son las 10 de la mañana. Estoy jodido. No sé si es alergia o resfriado, pero bueno. Mañana seguro no hay directo, en todo caso un vídeo muy corto, haré una publicación escrita y no más porque es que no quiero ni mirarme a la cara. Así que nada, bueno, os dejo con el vídeo y hasta ahora. Bueno, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí, ¿no? Ay, bueno. Para mí es miércoles, son las 3:30 y hoy voy a ir lo más rápido posible. Presentaré los vídeos que tengo del tema este de Realme y poco más, porque yo no sé si será alergia o lo que sea, pero buah, estoy hecho una mierda y bueno, no sé, y lo digo de verdad, si habrá en los próximos días vídeos, o sea, para vosotros hoy es jueves. No sé si mañana viernes habrá vídeo, directo, no tengo ni idea si podré hacer algo, pero bueno. Seguramente dejaré el directo el viernes, así puedo descansar el jueves y a ver si el viernes estoy con más ganas, pero bueno, no lo sé, la verdad. Es que no lo sé. Pero bueno, que si no vuelvo, pues ya el lunes a ver si ya vuelvo. Bueno, esto para que lo sepáis. Luego, antes que se me olvide, también quiero mandar un abrazo a Isaskun, que creo que algún día sí lo dije. Pero está jodida también con el resfriado, la gripe o alergia, también una mezcla. Y saludar a alguien que siempre está ahí en Blue Sky, que yo sabéis que yo allí solo lo que hago es no escribo. Por tiempo yo no puedo estar en tantos sitios y escribo, pongo el enlace al vídeo y ya está. Y ahí está Del Pisto. Te mando un saludo, que está siempre el hombre ahí contestando. Y también está por ahí Zaskun alguna vez, que bueno, si está bien, está todos los días ahí que pone el vídeo. Y Tiguano Guanche, no recuerdo el nombre, que era un hombre de Twitter. Y bueno, un abrazo a los tres de Blue Sky. A los demás, pues bueno, como digo, voy a nombrar a un poquito, presento vídeos que tengo y poco más y rapidito porque yo creo que voy a estar más pronto que tarde metido en la cama. Así que nada, bueno, insisto que gracias por los comentarios, gracias a todo el mundo que comentáis. Quería haber hecho en el vídeo que visteis ayer también, como suelo hacer últimamente, pero eso es más tiempo y no podía. Pero bueno, no me enrollo más y voy a leer a las primeras personas que habéis comentado el vídeo de ayer. Y bueno, pues la primera persona en comentar ayer ha sido Jesús Brujo, luego está por ahí Mángeles, la segunda, y de la tercera persona Clovis, Salvador Pérez muy cerquita ahí, José Miguel López Vadillo, Victoria, Cristina, que dice que no le aparecía en comentarios. Te creo, porque a mí esto he tenido que esperarme un poquito más, porque me salía una vez uno en orden y otra en otra otro orden. Y bueno, por ahí Terebrito, María Dolores Moreno García, José Antonio Peci Naranjo, Vero, que ya ha puesto las medallas, Terebrito y Miguel Arroyes. Bueno, como digo, voy a ir rapidito hablando de los temas, nada más que un par de pinceladas. La primera pincelada, y lo comento por la gracia que me hace el personaje, Carlos Herrera, que la justicia ha confirmado que se lo llevó calentito a través de empresas, que dejó de tributar estos temas que tenía por ahí en Hacienda y tal. Y bueno, yo he preguntado por ahí en un tweet si es que este no se había ido a Somalia por ahí todavía, o que todavía está aquí. Bueno, y una persona, digo yo, un vídeo que se me quedó, quería haberlo puesto la otra semana, que es de Irene Montero, en apoyo a las personas trans por la decisión de la justicia en el Reino Unido, donde dijeron que no eran mujeres, y ella explicaba todo en este vídeo, que como digo, quería haberlo puesto y no he podido, y lo hacía así. Según el Tribunal Supremo británico, las mujeres trans no son mujeres, y hay quien desde los sectores más reaccionarios, pero también en nombre del feminismo, lo está celebrando por todo lo alto. Celebran la exclusión de decenas de miles de personas del acceso a sus derechos más básicos. Celebran que con decisiones como estas las personas trans vayan a ser todavía más señaladas, más perseguidas, más criminalizadas, más discriminadas. Celebran que la sociedad pueda señalar a las personas trans como enfermas, como raras, como locas.
celebran que se pueda normalizar la violencia y el odio contra las personas trans. Celebran que en nombre de la biología se le pueda negar a miles de personas su derecho a vivir y a ser quienes son. Y celebran que las instituciones y la sociedad se lo pueda poner todavía más difícil a personas que ya de por sí lo tienen mucho más difícil. Y esto no afecta solo a Gran Bretaña. Esta sentencia manda un peligrosísimo mensaje al conjunto de la humanidad, y es que las personas trans no son sujetos de derecho y, en consecuencia, que nuestra sociedad y nuestras instituciones tienen legitimidad para legalizar y normalizar el odio y la transfobia. Y no nos engañemos, esto no tiene absolutamente nada que ver con la biología. De hecho, la biología y la ciencia han sido utilizadas durante siglos para tratar de justificar la discriminación contra más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Bueno, a las mujeres y, por supuesto, también a las personas racializadas. En nombre de la biología, por ejemplo, Darwin decía que las mujeres éramos una versión menos evolucionada que los hombres. En nombre de la biología, en 1879, Gustave Le Bon dijo que las mujeres teníamos los cerebros del tamaño de un gorila, mucho más pequeños que los cerebros masculinos, mucho más desarrollados. Todavía en el siglo XX, en nombre de la biología, se defendía que los cerebros de las mujeres estaban menos diseñados para la búsqueda de conocimiento y para las actividades intelectuales porque teníamos cerebros menos testosterónicos. Y también en nombre de la biología, en la Inglaterra victoriana se consideraba que, como para la reproducción no era necesaria la inteligencia, por eso las mujeres no necesitábamos desarrollarla, porque claro, nuestra función en la sociedad era parir. Es precisamente en nombre de la biología con lo que durante siglos se ha justificado la opresión, la discriminación y la violencia ejercida contra las mujeres, diciendo que éramos menos inteligentes, que estábamos destinadas a ser madres, a ser seres más emocionales, o que no estábamos preparadas para desempeñar determinadas tareas o para ocupar el espacio público en pie de igualdad con los hombres. Así que no mires para otro lado y no te dejes engañar en nombre de la biología, porque esto no tiene nada, pero absolutamente nada que ver ni con la biología ni con la ciencia. Esto va de derechos, de la obligación que tiene la sociedad y todas las instituciones de garantizar el derecho a ser de todas las personas y de garantizar vidas dignas y con todos sus derechos para todos los seres humanos. Hoy más que nunca no guardes silencio y hazle saber a todas las personas trans que nunca más les vamos a soltar la mano, que no queremos volver a una sociedad que no reconoce los derechos de las personas trans, que los derechos trans son derechos humanos. Y no os olvidéis de que a los fascistas y a las transfobas se les para con más derechos, con más orgullo LGTBI y con mucha, mucha furia trans. Bueno, pues por ahí sigue apareciendo gente. José María Caro Halcón. Cerebrito decía que estaba feliz, que su prima fue a comprar el libro de Pablo, que está en Sant Jordi, Barcelona. Por ahí está ya Nores también. María Dolores Moreno García. Pues bueno, como os dije ayer por la mañana, que ya ahí empezaba a ponerme malo. Ayer por la mañana me refiero al miércoles. Pues ya estaba preparado para poner lo que dijeron Belarra y demás, Irene y tal, sobre el gasto militar de Pedro Sánchez. Y bueno, pues saltó otra noticia. De hecho, yo estaba en el centro esperando el autobús para la vuelta cuando oigo en la cadena SER, que la estaba escuchando porque como el Tomás ahora está trabajando a esa hora, salgo más tarde, y diciendo que España finalmente casi 7 millones de euros en balas a Israel, que por lo visto esto había un contrato que decía que no lo iba a cerrar y tal, y por lo visto no solo lo ha cerrado y así ayuda al Estado genocida de Israel y nos hace a los españoles cómplices, sino que además es que lo hizo Marlaska. Esto se firmó, se compró, se pagó el Viernes Santo. Es decir, Pedro Sánchez utilizó la muerte del Papa para meter el gasto militar porque sabe que todo el planeta iba a estar mirando al Vaticano. Y encima la compra de este material, que sabe que se le iba a liar y esto se iba a saber, lo hace en Viernes Santo. Y yo no es porque sea, ya visteis ayer lo poco santo que soy, sino simplemente para que veáis la calidad de poca vergüenza, o sea, la calidad de sinvergüenza de este personaje de Pedro Sánchez haciendo todo esto de tapadillo. Y bueno, pues las reacciones no se han hecho esperar, como veréis por ahí, a Belarra, Montero y demás,
Yo pondré algún tuit mío por ahí y tal, así a lo largo del vídeo. Y bueno, es increíble que yo me preguntaba cuando escuché esto si era... porque me extrañó, claro, me extrañó porque viniera la noticia de la SER, que sabéis que la SER y el PSOE son primos hermanos. Y bueno, pues yo me preguntaba que por qué la SER. Y yo no sé si es que, digamos, que ellos sabrían que eso se iba a saber más pronto que tarde y dirían, pues mira, vamos a filtrarlo ahora al SER para que ya que venimos del gasto de armas al otro día, para que la gente no se recupere una cosa ya tenga otra. A la vez digo que no voy al funeral del Papa y todo el mundo habla de esto, no habla de otra cosa, en fin, todo lo que sabe es ser que es muy trilero y muy teatrero y no sé, entonces, porque no le veo otra explicación, porque son noticias esas que si la SER la sabe, pues si no digo nada para no molestar, o él, si la SER ha dicho eso, porque el PSOE quería que se supiera lo que quiero decir. Y perdonadme si hoy me explico todavía peor, más de lo normal, pero no ando bien. Y entonces, pues ya está. Ahí la verdad que es acojonante la manera, y creo que he visto un tuit de Chenique por ahí que decía que encima son las armas, las balas testadas y tal, y venía a decir que testadas que con los niños, matando a niños y a mujeres, a hombres, ancianos, qué poca vergüenza de verdad. Ahora que te vengan y te digan que la ultraderecha, que viene la ultraderecha por culpa de Podemos, qué poca vergüenza de verdad. Como la misma poca vergüenza, y ya voy al tema del rearme, que María Jesús Montero dijo ayer que esto no iba a afectar al gasto social, que ese dinero no se hubiera podido coger para otra cosa. Vamos a ver, entonces, ¿qué tan ha parecido? El dinero, miles de millones de euros de la nada, y entonces ¿qué ha hecho? Mientras que lo has ocultado y ahora lo saca de las chisteras, o es que va a quitar de otras partidas, evidentemente. Pues bueno, os pongo las declaraciones de Montero, de María Jesús Montero, y vuelvo. Yo quiero seguir insistiendo, en ningún caso estos recursos, estos 10.000 millones, se pudieran haber dedicado a otro tipo de políticas y en ningún caso compiten con el gasto social, todo lo contrario. El gasto social tendremos que seguir impulsándolo de otra manera como estamos haciendo. Y bueno, si esto os parece de poca vergüenza, pues imaginarse esto que vais a ver ahora. La portavoz de Sumar, Verónica, no recuerdo el nombre, creo que era Verónica, se la ha llevado a Ferretera. De hecho, yo ponía en un tuit que, fíjate tú, si Ferretera, ¿cómo verá la cosa Ferretera de Sumar? Que hasta tiene que rotular de Yolanda Díaz, que se enfada pero poco. Yo de lo que he visto, de las reacciones, bueno, ahora comentaremos, pero que la que he visto un poco más dura ha sido la de Enrique Santiago, poco queda bien también, todo hay que decirlo, y bueno, a Verónica, a lo que iba, que me disperso, pues Verónica esta, me ha llamado la atención que ha estado 15 minutos, yo he visto los 15 minutos, y os voy a poner solo el primer minuto por una cosa, pero os digo que en estos 15 minutos, o sea, no, perdón, en los 15 minutos que ha estado, es como este minuto, yo me pregunto, ¿esta mujer de qué se ríe? ¿De qué se ríe esta mujer? ¿Si se ha fumado un porro amparo o se ha tomado 4 whisky? Porque no me parece normal. Mientras que hablaba esto de las balas, mientras que hablaba de romper o no el gobierno, mientras que hablaba de rearme, todo el rato riéndose a carcajadas, como aguantándose, como cuando está uno a gusto. Sinceramente lo digo porque lo pienso. Y bueno, voy a poner cuando Ferrera le pregunta si van a romper el gobierno y tal, y encima tiene el santo papo esta señora de decir que llevan 5 años en el gobierno, pero lo dice 3 veces en este corte. 5 años lleva Sumar en el gobierno, no sé, pero yo creo que está sumado el gobierno de Unidas Podemos, y igual que esta gente se apropiaban de medidas de Unidas Podemos, se apropian también de los años que han estado gobernando, y tiene mucha cara, pero fijaos en la risa, y encima dice que bueno, que ya va viendo si rompen o no el gobierno, que ni confirma ni desmiente. Mirad, porque esto es una absoluta vergüenza. Diputada, ¿se están planteando salir del gobierno?
Bueno, nosotras, como saben, hemos manifestado en el ámbito del Gobierno a todos los niveles que no estamos de acuerdo, ¿no? Supongo que se refiere, ¿no?, al incremento de gasto en defensa, al plan, ¿no?, presentado ayer por el presidente del Gobierno. Lo hemos manifestado, lo seguiremos manifestando y, mire, francamente, llevamos 5 años compartiendo un Gobierno de coalición y trabajando las contradicciones con el socio de Gobierno, y esto, en primera instancia, es lo que vamos a seguir haciendo por responsabilidad, porque nos votaron para estar aquí haciendo políticas públicas, las nuestras, y en eso estamos, en hacerlas. ¿Descarta completamente una ruptura del Gobierno de coalición por parte de Sumar? Bueno, yo le digo que en el escenario actual, yo ni descarto ni confirmo nada, pero sí que le manifiesto clarísimamente que si nosotras tuviéramos que hablar de ruptura del Gobierno de coalición, con el primero que lo hablaríamos sería con el socio de Gobierno, porque esto es una cuestión básicamente de lealtad cuando llevas 5 años gobernando con alguien, ¿no? En cualquier caso, hemos manifestado abiertamente nuestra oposición. Esto es algo que el Partido Socialista ha tenido que asumir. Hay un 18,75% de gasto. Igual que de absoluta vergüenza la reacción de la Bónica social térmica, que bueno, que no pasa nada. Esta, el culito pegado en el asiento, esta no se lo despega, vamos, ni a base de bonos sociales. Miradla. Bueno, lo que hemos hecho son observaciones, como bien sabéis y ya hemos dicho muchas veces, somos un gobierno de coalición en el que participamos muchos partidos y bueno, tenemos nuestras discrepancias sanas y muy transparentes, por cierto, pero bueno, pues mantenemos también nuestra responsabilidad y nuestra lealtad dentro del Consejo de Ministros. Y como hemos dicho muchas veces, nosotros creemos que esto no va de rearme militar, sino que va de estrategia, de tener una estrategia y una autonomía estratégica dentro de Europa y dentro de España. Reforzar todas las áreas tecnológicas, todas las áreas industriales, todas las áreas de ciberseguridad. En todas esas cosas estamos de acuerdo, y en todos los planes que tienen que ver con reforzar nuestra seguridad, que va más allá del gasto militar, estamos de acuerdo, pero discrepamos con muchas cosas del gobierno. Y ya me voy a dejar de la parte de sumar reacciones la de Yolanda Díaz, que bueno, no voy a poner la matraca porque yo he visto que ha estado 10 minutos en la hora de la 1, y os voy a poner primero esto que dijo del Papa, que me llama la atención. Siempre dice lo mismo: yo no suelo revelar conversaciones privadas, pero luego te dice qué ha pasado en esas conversaciones. Pues aquí dice que el Papa, que la ha aconsejado en todas sus decisiones políticas, viene a decir, y yo pensé, pues menudo consejero el Papa para terminar destrozando a la izquierda, pero luego pensé, digo, esta se la habrá inventado, está fardando de amistad con el Papa totalmente, miradla. Sí, no puedo desvelar las conversaciones que he tenido con el Papa Francisco, pero he de decirles que es una de las personas que más me ha acompañado y más me ha ayudado en toma de decisiones y bueno, en momentos también, ¿no?, que son difíciles, ¿no? Y mirad esto que ha dicho, que lo voy a buscar porque para que veáis que yo cuando la llamo Yolanda Díaz de Ozores es por algo. Os voy a leer textualmente y os voy a poner, no voy a poner los 10 minutos ni lo que ha dicho. Ella básicamente le han preguntado que qué opina del rearme y tal, y se ha liado ahí a charlar y no ha dicho nada, así que os evito el trauma, pero os voy a poner este corte que dice, fijaos: no compartimos sustancialmente, además, si me permite, una de las partes sustanciales que tiene que ver con el caso del armamento. No compartimos sustancialmente una de las partes sustanciales. Yo lo de esta tipa es de Ozores. Ozores se queda chico al lado de esta. Miradla. No compartimos sustancialmente, además, si me permiten, una de las partes sustanciales que tiene que ver con este caso, el armamento. Y bueno, como digo, no quiero entretenerme mucho. La primera reacción de Ione Belarra pues fue en el Congreso y durante 3 minutos se estuvo explicando y lo hacía así. Pedro Sánchez anunciaba hoy el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Anunciaba hoy Pedro Sánchez que va a cumplir a rajatabla las órdenes que Donald Trump y que la OTAN le han dado con respecto al aumento del gasto militar que tiene que hacer nuestro país, y va a cumplir con ese mandato, con esas órdenes que le ha dado Donald Trump y la OTAN este mismo año. Quiero dejar claro, y quiero ser muy clara en esto, que este es un gobierno de la guerra y que cualquier gobierno de la guerra, esté encabezado por quien esté encabezado, va a tener a Podemos enfrente. Pedro Sánchez se va a gastar el dinero que debería ir destinado a la vivienda, a que nuestro país tenga un verdadero parque público de vivienda, a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, en armas y defensa.
Y eso significa que este se ha convertido en un gobierno de la guerra y, por tanto, como cualquier otro gobierno de la guerra, tendrá a Podemos enfrente. Pedro Sánchez ha acelerado hoy el rearme y, por ese motivo, pienso que nosotras y nosotros tenemos que acelerar también la movilización por la paz. Necesitamos hacer crecer las fuerzas de la paz. Hoy, desde aquí, quiero hacer un llamamiento a la movilización. Quiero pedirles a todas esas personas, las millones de personas que hace 20 años se movilizaron por el no a la guerra, contra una guerra ilegal en Irak, que se movilicen. Quiero pedirles a todas esas personas jóvenes que están viendo con horror cómo Pedro Sánchez nos compromete el futuro a nosotras, a nuestros hijos y a nuestras hijas y a los jóvenes de hoy, que se movilicen y que se organicen por la paz. Desde luego, puedo garantizar que Podemos, como siempre, va a hacer su parte. Lo hemos hecho siempre y lo haremos también ahora. Pero creo que para corregir el rumbo de este país necesitamos ser más. Necesitamos ser más, hacer crecer esas fuerzas de la paz para corregir el rumbo de guerra en el que nos ha metido Pedro Sánchez y volver al rumbo de la paz. Quiero recordar, además, en el día de hoy, que la estrategia del rearme, es una estrategia norteamericana para aumentar la dependencia de Europa y de España de los Estados Unidos en su particular guerra contra China. Ese es el único objetivo. Esta es una guerra entre élites, por ver quién nos vende la energía, por ver quién nos vende los coches, por ver quién controla las rutas comerciales. Ese es el único objetivo de Donald Trump y de los Estados Unidos. Y en vez de oponerse a esa estrategia, Pedro Sánchez está ejerciendo un seguidismo sin justificación de ningún tipo, que me parece lamentable absolutamente y que además está comprometiendo el futuro de nuestro país. Por eso, quiero recordar una vez más que frente a esta estrategia de aumentar la dependencia de España y de Europa de los Estados Unidos, frente a esta guerra entre élites, nosotras y nosotros tenemos que ser capaces de construir una alianza entre los pueblos. Muchas gracias. Y Belarra, en el programa este que le han puesto a Javier Ruiz, el miércoles por la mañana, os voy a poner dos intervenciones. En esta primera habla de deriva antidemocrática autoritaria del gobierno, y lo hacía así. Es que no hay legislatura, Javier. Esta legislatura no existe, es una legislatura fantasma. Ahora mismo no se aprueban prácticamente leyes que no sean cuestiones meramente técnicas, que no tienen un contenido político real y de fondo para las transformaciones políticas y sociales que necesita España. Prácticamente no se aprueban leyes. El gobierno, y particularmente el señor Sánchez, ha dicho una cosa terriblemente antidemocrática, que es, y empezó el curso político en septiembre con eso, quiero recordar, diciendo que él va a seguir gobernando con o sin el Parlamento, con o sin presupuestos. Por lo tanto, ante lo que estamos aquí es ante una deriva terriblemente antidemocrática y autoritaria del presidente del gobierno y de este gobierno, que va a tirar, pase lo que pase. Es que da exactamente igual, o eso dice el Partido Socialista, lo que hagan los socios. Ellos van a tirar igual, porque lo único que les importa es cumplir con los mandatos que le hace la OTAN, seguir en el puesto todo el tiempo que sea necesario y seguir poniéndole, en mi opinión, una alfombra roja a un gobierno del Partido Popular y Vox, sin abordar ninguno de los cambios en vivienda, en feminismo, en ecologismo que necesita este país, y metiéndonos en un régimen de guerra que está comprometiendo el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Nosotras, obviamente, frente a eso, pues va a tener nuestra oposición frontal. Secretario. Y en esta segunda intervención hablaba de lo que ha pedido ayer, que es la movilización de la gente, y lo hacía así. Bueno, yo creo que la gente tiene que ser consciente de la enorme gravedad de lo que hizo ayer el presidente Sánchez, que básicamente fue aprobar, sin pasar por el Congreso y de una manera absolutamente antidemocrática, el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. 10.500 millones que tendrían que ir a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, a invertir en un verdadero parque público de vivienda, que se van a gastar en armas y en defensa, porque así lo manda el señor Donald Trump y la OTAN. Y eso no responde para nada al mandato que las urnas le dieron al señor Sánchez, que esperaba, la gente que le votó, evidentemente, que hubiera una continuación con el gobierno de coalición del que formaba parte Podemos, donde se hicieron transformaciones sin precedentes en España.
Y lo que estamos viendo aquí es una deriva del gobierno hacia el rearme, hacia el régimen de guerra, que está comprometiendo la seguridad de nuestro país y que se está gastando el dinero de nuestros impuestos, el dinero de todos los españoles y las españolas, en algo que la gente no quiere, que es armas y defensa, cuando ese dinero debería ir a reforzar los servicios públicos. A mí me parece una falta de respeto enorme que una vicepresidenta del gobierno como la señora Montero diga que ese dinero no se podría destinar a ninguna otra cosa, salvo que esos billetes sean mágicos y se autodestruyan cuando te los gastas en médicos o en escuelas. La realidad es que se están gastando el dinero que debería ir, por ejemplo, a contratar 190.000 nuevos médicos y médicas durante un año, que es con lo que se podría hacer con esos 10.500 millones, se los van a gastar en armas y en defensa porque lo manda un fascista como Donald Trump, porque esto es una imposición de los Estados Unidos que nos convierte cada vez más en una colonia de un fascista. ¿Ustedes por tanto, oponernos a a eso, y ya que cuando Pedro Sánchez está acelerando el rearme, nosotras estamos diciendo una cosa de sentido común, y es que toda esa gente que se movilizó por el no a la guerra, toda la gente joven que está viendo cómo no puede pagar el alquiler o la hipoteca y se está gastando el dinero de sus impuestos en armas y en defensa, que toda esa gente que sabe perfectamente que si estamos apostando al rearme no va a haber lucha contra la emergencia climática, Belarra, no va a haber políticas feministas, no va a haber remuneración de los permisos de cuidados de 8 semanas. Necesitamos, efectivamente, lo que estamos planteando es que tiene que crecer la movilización social, que esto solo se puede parar con movilización social, que solo vamos a poder cambiar el rumbo de guerra que ha elegido este gobierno y el señor Pedro Sánchez con movilización y haciendo crecer las fuerzas de la paz. Estoy convencida de que somos más y que para eso la gente tiene que expresarse y tiene que movilizarse para decir que no queremos más armas, que lo que queremos es más médicos y más escuelas, más profesoras y profesores para que haya menos niños y niñas por clase. Eso es lo que queremos. Y no un aumento del gasto militar porque nos lo mandan los Estados Unidos. Y ya para terminar, os voy a poner 4 cortes de Irene Montero en la SER de Cataluña, que también lógicamente ha hablado de este tema. Pero antes, sobre la Iglesia, el Papa y tal, ha dicho que por qué la Iglesia sigue manteniendo privilegios y lo hacía así. A ver, yo la verdad que de este gobierno ya no espero nada, ¿no? Y creo que también hay mucha gente que estos días pues está reconociendo que este Papa ha hecho una cosa que es muy poco frecuente, ¿no? Y menos en una institución tan profundamente conservadora y cómplice de las mayores injusticias y siempre cómplice de los dueños del mundo, ¿no? Y de los poderosos del mundo. Este ha sido un papa que se ha atrevido a decir que los problemas relacionados con el cambio climático tienen que ver con un sistema capitalista depredador que ha apostado, ¿no? digamos, como por defender a los pobres, defender a los humildes, pero pues claro, digamos hasta ahí. Ese reconocimiento puede llegar hasta ahí en la medida en que sigue siendo una institución pues contraria a los derechos de las mujeres, contraria al derecho al aborto, el propio Papa lo era, contraria a los derechos LGTBI, por mucho que haya hecho algunos acercamientos, y yo creo que eso no se nos puede olvidar, ¿no? Que el rumbo que tiene que tomar nuestro país y los mensajes y las señales que tiene que lanzar son de respeto a los derechos de las personas, y que el tipo de mensajes que ha lanzado el propio Papa Francisco en estos años de papado son contrarios a los privilegios que tiene la Iglesia Católica en España. Yo no sé por qué este gobierno todavía no ha abordado ese fin de los privilegios que tiene la Iglesia Católica, que recibe miles de millones de dinero público para las escuelas privadas concertadas de la Iglesia, o que todavía tiene bienes inmatriculados que deberían ser propiedad común, o que no paga el IBI, que tiene una serie de privilegios que deberían ser cancelados. Y eso es lo que me parece realmente relevante, más allá de un tipo de respuesta pues más o menos institucionalizada de este gobierno en unos días como estos, ¿no? Yo creo que lo verdaderamente problemático es que este gobierno no está abordando el fin de los privilegios de una Iglesia Católica que además, insisto, siempre ha sido cómplice de los sectores más reaccionarios y más poderosos de la sociedad en contra de los más humildes, y que eso es lo que debería cambiar en línea con lo que el propio Papa Francisco ha dicho muchas veces. Claro, no aborda los privilegios. Del rearme hablaba que esto es un robo y que Pedro Sánchez está cumpliendo las órdenes de Trump, y lo hacía así. Este gobierno acaba de institucionalizar que es un gobierno de guerra, que es un gobierno entregado a la militarización y a cumplir al dedillo las órdenes de Trump y de la OTAN, ¿no? Este compromiso que ha oficializado ahora el presidente
nos lo anunció ya Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, una organización militar que responde a los intereses de una potencia extranjera, no a los intereses militares de España ni de Europa, sino a los de Estados Unidos, y en ese momento el gobierno lo negó. El gobierno negó las palabras de la OTAN que hoy ha confirmado, ¿no? Y ha institucionalizado que es un gobierno de guerra y que es un gobierno que no va a tomar decisiones soberanas, sino que va a cumplir al dedillo las órdenes de la OTAN y las órdenes de Trump. Eso es un problema muy grave para nuestro país, porque el rearme es un robo a la ciudadanía. Ese dinero que María Jesús Montero tenía guardado debajo de una piedra y que, por ejemplo, no había cuando había que financiar el permiso retribuido de 8 semanas para todas las familias de este país para cuidar a nuestros hijos e hijas cuando se ponen enfermos, ha aparecido debajo de una piedra en el Ministerio de María Jesús Montero o en el Palacio de la Moncloa, donde descansa Sánchez todos los días. Ese dinero debería estar dedicado a los derechos sociales de la gente, a la sanidad, a la vivienda, a las pensiones, a la educación, que es lo que realmente da seguridad a la gente. Entonces, gastar ese dinero público, ese dinero que es de la gente, que lo tienen que entender, es su dinero. Y en lugar de gastarse en sus servicios públicos, se está gastando en armas. Eso es un auténtico robo y un malgastar un dinero público que es urgente que se dedique a otras partidas. Y es muy importante que la gente entienda que esto ya implica recortes de otras partidas. El gobierno está diciendo, bueno, no lo tengo que pasar por el Parlamento porque esto es reorientar partidas que ya estaban asignadas a otras cosas, ¿no? Ahora lo vamos a destinar a armas. Eso ya son recortes, porque ese dinero se iba a dedicar, en el caso de los fondos europeos, por ejemplo, que es buena parte del dinero que reorientan, se iba a dedicar a transición energética, a luchar contra la despoblación en el ámbito rural, a luchar contra la discriminación y la gran crisis de cuidados que sufrimos las mujeres. Todo ese dinero que se iba a dedicar a políticas contra el cambio climático, a políticas para garantizar el derecho al cuidado o a luchar contra la despoblación, ahora se va a dedicar a armas. Y eso quiere decir que ya está ejecutando este gobierno severos recortes que van a afectar seriamente a la vida de la gente, sumado a un contexto de régimen de guerra que ya está incrementando el precio de los alimentos, el precio de la vivienda, el precio de los medicamentos, como ha reconocido Ursula von der Leyen, y que por tanto va a traer grandes dificultades para la gente. Y eso es un gran problema para nuestro país y es un rumbo militarista y de escalada bélica que no es para lo que se votó a Pedro Sánchez en el año 2023. Y por tanto, si ellos aceleran este gobierno de guerra, yo creo que la gente tiene que acelerar esa respuesta social por la paz, que la gente que salió a decir no a la guerra tiene que volver a decirlo, ahora por millones, porque solo así vamos a parar esta escalada bélica y esta deriva militarista de este gobierno. Igual que hace 15 años, 20 años, la gente tuvo que salir a decir no a la guerra, ahora tenemos que volver a salir para conseguir que se cambie el rumbo militarista de este país que ha decidido Pedro Sánchez y el Partido Socialista y cambiarlo por uno de paz y de avance en derechos, porque la guerra, si no, va a comprometer el bienestar de la gente, va a implicar recortes y va a traer la imposibilidad de seguir avanzando en derechos feministas, en derechos antirracistas, en derechos sociales, en seguridad. ¿Qué tiene que ver la lucha antirracista? En este tercer corte hablaba de que un régimen de guerra es poco control democrático, que dejan de establecerse partidas para cuestiones sociales, es defender el autoritarismo, y lo hacía así. En Europa es clarísimo que el régimen de guerra está íntimamente relacionado, por ejemplo, con la militarización y la política criminal de fronteras. Las empresas que se están beneficiando de la militarización de las fronteras, el hecho de que Europa esté pagando, y España también lo hace, a terceros países para externalizar nuestras fronteras y para que no dejemos pasar a una sola persona al territorio europeo y que estemos poniendo en riesgo literalmente la vida de millones de personas que están huyendo de desastres climáticos o de una situación de pobreza creada por las propias políticas económicas de la Unión Europea, eso está íntimamente ligado al régimen de guerra. Las empresas que se benefician son las mismas y la dinámica autoritaria y contraria a los derechos humanos es la misma. El régimen de guerra no significa solo gastar dinero en armas. El régimen de guerra significa defender el autoritarismo, defender la falta de controles democráticos, defender una política criminal y racista en las fronteras. ¿Eso lo hace Pedro Sánchez? Sí, claro que sí. Todo, las tres cosas. Sí, Pedro Sánchez, por supuesto. Pedro Sánchez y el Partido Socialista en Europa han votado a favor,
junto al Partido Popular, de esa política criminal de fronteras. Orgullosamente a favor, por supuesto bueno, que sí. orgullosamente no. Dijeron que no estaban a favor de poder deportar a personas a países externos. Bueno, pues lo votaron a favor. Fíjate cuánto en contra estaban que lo votaron a favor. De hecho, la gente yo creo que cada vez lo ve con más claridad, ¿no? Igual que hace 15 años el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron una gran coalición de austeridad y eso fue uno de los momentos más difíciles, ¿no?, para el presidente Zapatero. Hoy el Partido Popular y el Partido Socialista están pactando una gran coalición de guerra. Y si el Partido Socialista y Pedro Sánchez no trae los presupuestos al Congreso desde el inicio de esta legislatura, menos aún los va a traer ahora, porque sabe que el único socio con el que puede aprobar esos presupuestos es el Partido Popular. Y que ahora mismo el rumbo progresista para lo que la gente votó a Pedro Sánchez se ha cambiado por un gobierno de guerra y por un rumbo militarista que pretenden que sea estructural y que puede comprometer los derechos sociales de la gente y de nuestros hijos e hijas durante décadas. Y por eso es tan grave y tan importante que la gente salga a la calle y que se movilice para decir no a la guerra, no al rearme y que hagamos crecer las fuerzas de la paz. Hoy mismo hay en Madrid una concentración a las 6 en la Puerta del Sol para decir libros contra la guerra y yo creo que este tipo de actividades es con la que la gente tiene que empezar a mostrar que la fuerza social es superior a la fuerza antidemocrática de un gobierno, gobierne quien gobierne, aunque sea el Partido Socialista, que honestamente, pues es que es así, en los momentos más difíciles el Partido Socialista siempre se pone de parte de las élites. Y hace 15 años lo hizo con esa gran coalición de austeridad y ahora lo está haciendo con esa gran coalición de guerra que es peligrosísima para la gente. E igual que hace 20 y pico años dijimos, y eso fue los inicios, ¿no?, de mucha gente de mi generación, esas movilizaciones de millones de personas contra la guerra diciendo no a la guerra, que por cierto fue lo que hizo al Partido Socialista recuperar el gobierno, y ahora la apuesta por la guerra es lo que le va a hacer perderlo y abrirle la puerta y ponerle una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Las encuestas. Y en esta última parte hablaba que hay que ir a una política de desarme y lo hacía así. Yo creo que tenemos que ir hacia una política de desarme. ¿De cero inversión en defensa, como Costa Rica, por ejemplo? De desarme. Hacia una política de desarme y que eso tiene que ir acompañado de una fuerte inversión en aquellas partidas y en aquellos servicios que dan seguridad a la gente, que tiene que ver con el blindaje de los servicios públicos o con la intervención pública en sectores estratégicos de la economía, como hemos hecho cuando hemos gobernado, ¿eh? No tenemos, digamos, como que lucubrar. Cuando Podemos ha gobernado en España, lo que ha ocurrido es que se ha intervenido por primera vez el mercado de la vivienda y los precios del alquiler han bajado. Cuando ha gobernado Podemos se ha intervenido el precio de las mascarillas y eran cosas que al principio el Partido Socialista no quería, ¿eh? Y que cuando las proponíamos nos decían que hacíamos ruido. O cuando propusimos el tope al precio del gas, que Teresa Rivera nos dijo que éramos hipócritas, pero unas semanas después era la solución ibérica. Cuando Podemos gobierna se interviene el precio de cosas básicas, de alimentos, de productos de primera necesidad. Cuando Podemos gobierna, lo público interviene en los sectores estratégicos de la economía. Cuando Podemos gobierna, se avanza en derechos feministas. Cuando Podemos gobierna, lo que hacemos es avanzar en derechos y demostrar que las instituciones, no sin contradicciones y seguramente mucho más lento de lo que a muchas nos gustaría, pero se avanza en derechos y demostramos que las instituciones pueden estar al servicio de los intereses y de las necesidades de la mayoría social antes que de las grandes corporaciones o fondos de inversión. Pero fíjese, me está reconociendo que es compatible. Bueno, pues hasta aquí llego porque no puedo estar más aquí, de verdad, y yo incluso había pensado que iba a poner una publicación y nada más, pero digo, bueno, me quedan, yo entiendo que estoy empezando ahora, insisto, yo no sé si es alergia o no, pero digo, bueno, tengo fuerza todavía para hacer un vídeo, a ver si llego al jueves, esto lo estáis viendo el jueves, ya llego, lo que yo no sé si el viernes llegaré o no, y si llego, si será en forma de vídeo, si será en forma de publicación, si será en forma de directo, así que ya como cuando veáis esto ya será jueves por la tarde, pues veré a ver si cómo estoy o cómo no estoy, lo dejaré a lo mejor comentado en este vídeo, aquí debajo dejaré comentado si hay directo o no y ya os lo iré diciendo y ya está. Si no, vosotros por el viernes ponéis a las 3:30 YouTube si estoy bien y si no estoy pues no estoy y ya está, no puedo hacer otra cosa, así que nada. Y bueno, por ahí está Delia Parado, Antonio Iglesias, Manolo Frías, María Dolores García, Juan Ramírez,
Asun, María Lourdes, María Ángela Hosken, Yemuyi, Verónica López, Ciane Martín, Ioni Iribarren, Esi, Joe Rivers. Y bueno, pues nada, yo siento que este haya sido así, que bueno, pero bueno, ahí tenéis un ratito para entreteneros, así que nada. Ya como digo, ya veré, no sé si puedo estar en directo o no, o puedo hacer vídeo o no, y ya iré viendo y ya está. Así que nada, bueno, hasta luego y un abrazo.